Shabbat Shalom. Bienvenidos todos aquí a esta casa de estudio, a este encuentro con nuestro Rey, a esta fiesta, ¿verdad? Porque es una fiesta donde nos preparamos para este encuentro. Toda la semana estamos ansiosos para que llegue este día, que es de gran bendición. Bienvenidos sean todos los que nos visitan por primera vez. Y vamos a inclinar nuestro rostro para pedir que Dios nos ayude, que Dios nos dé conocimiento, revelación. Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote humildemente con todo nuestro corazón que tomen, Señor, nuestra vida. Queremos estar atentos a tu voz. Sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos en esta mañana. Disponemos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que envíes de lo alto tu Espíritu Santo para recibir el poder y poder estar perceptivos a tu voz, Señor. Sabemos que sin ese poder, sin tu Espíritu Santo que nos esté enseñando, solamente lo que recibiríamos aquí sería para nuestra curiosidad intelectual, Señor, pero queremos comprenderte, Señor. Queremos discernir tu voz. Queremos, Señor, que si hemos encontrado gracia ante ti, que nos muestres ahora tu camino, Señor, para conocerte. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Redentor, Jesús, Yeshua. Amén y amén. Bueno, me gustaría que nos dieran una pequeña introducción aquí mi hermana Connie y mi hermana Isabel de la parashá, de la porción que el Señor nos mandó estudiar toda esa semana desde Éxodo, todo Éxodo 30, pasándonos por varios profetas y llevándonos hasta el libro de Hebreos y Apocalipsis. Y todo este tema que vimos es sencillamente, pudimos discernir que Dios está preparando su iglesia para un segundo éxodo, porque ya hubo un éxodo muy importante, el más sobresaliente en la historia, como por ahí por el 1400 antes de Cristo. Y este éxodo, profetizado también en el bendito libro, está directamente relacionado con su iglesia. Y cómo Dios nos está hablando y nos está preparando para introducirnos a la tierra prometida. Buenos días, hermana Connie, bienvenida. Gracias, Shabbat Shalom, hermana. Hermana Isabel, Shabbat pues Shalom. entonces vamos a darles una pequeña introducción aquí a mis hermanos de todo lo que vimos en la semana, cómo el Señor estuvo hablándonos.
Bueno, esta semana la porción de la Parashá nos habló sigue todavía con lo del tabernáculo, ¿sí? Y mencionó a Bezaleel y lo que vendría a ser Bezaleel y que anunciaba al Mesías, a Yeshua, como ese Bezaleel que tendría que venir a construir el templo, trabajando venía con todo el poder, toda la unción del Señor, con sabiduría, con conocimiento, con ciencia, para trabajar con piedras preciosas, con madera, con utensilios muy importantes que el Señor tendría que trabajar. Vemos que también nos habló de los jebuseos, los hititas, los cananeos, grupos de personas que manifiestan un cierto tipo de conducta muy específico, donde el Señor a cada uno de nosotros pues nos hizo como una radiografía para ver qué es lo que se está manifestando de ellos, de esas características en cada uno de nosotros. Y la condición humana, de la condición que agarró de la caída del huerto y de cómo cada uno de nosotros tiene que reconocer que hay una lucha interna entre el espíritu, ¿sí? y el cuerpo que no se somete a la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, a la carne, ¿verdad? A la carne, exactamente. Carne. Entonces, nos llevaba el Señor a través de esta porción de la Parashá a ver si en nosotros se está manifestando el fruto del Espíritu, como lo menciona en Gálatas, o se manifiesta en nosotros la obra de la carne, las obras de la carne, ¿sí? Entonces, cada una de esta lista grande, que es más la de las obras de la carne, ¿sí? Nos hablaba el Señor en lo personal para ver qué es lo que ahí estaba manifestándome, o la palabra al momento de yo ir a ella y verme como en un espejo, qué es lo que el Señor me está mostrando que yo tengo, porque en eso el Señor se está deteniendo para trabajar, y como dice su escritura en el libro de Éxodo, dentro de la Parashá, dice que enviaría al ángel de Yahweh para que fuera delante del pueblo para expulsar al Ebeo, al Eteo, al Cananeo, al Gergeseo, al Hitita, a todas estas entidades que el único propósito que tienen es corromper la tierra y destruirla. Entonces, nos está hablando también de una liberación que a lo mejor dice las personas, bueno, ¿y a mí de qué me tiene que liberar? Bueno, el Señor nos tiene que liberar de la condición en la que nos encontramos. Ayer veíamos que el Señor nos entrega una salvación y luego decimos, bueno, yo ya soy salvo y ya a partir de este momento yo ya puedo hacer lo que quiera porque ya recibí esa salvación. Pero el Señor nos dice, no, momento, tienes que detenerte y preguntar ahora de qué manera tú tienes que vivir. Porque si no has entendido que te vine a salvar, a rescatarte de la condición en la que te encontré y te estoy limpiando, te estoy purificando, te estoy preparando para encontrarte conmigo, yo no te voy a tomar en la condición que te encuentras ahorita, porque yo soy santo y tú todavía no estás en la condición de santidad que yo requiero para tenerte junto a mí. Por el proceso. Por el proceso, exactamente. Pero fíjese que esto de la salvación y entender el hombre de qué tiene que ser, primeramente de qué lo salvó, ¿verdad? Dice que para que el Señor nos salve, primeramente nos ha condenado. Así. Dice que Él, antes de salvar, condenó a la humanidad por su situación caída. Sí. Entonces, para que podamos entenderlo, cuál es la situación del hombre, nos llevó el Señor a mostrarnos el tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 partes. Dice que nosotros ahora somos, la iglesia es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Y que nosotros somos, cada persona conformamos el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Que somos el templo de Dios, que somos morada del Espíritu Santo. Y entonces, si somos morada del Espíritu Santo y el tabernáculo consta de 3 partes, esta parte vamos para que lo figuren así, para que se lo imaginen, porque esto es muy... Hemos nosotros aprendido que a través de
de dar ejemplos así visuales, entendemos mejor las cosas. De hecho, Dios primeramente se manifiesta en lo natural, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Lo espiritual. Así es. Esto parashá hubo un punto particular que en lo personal me llamó mucho la atención y era el uso de monedas antiguas. Utilizó el shekel, que era la moneda que se utilizaba en Israel, pero también habla de óbolo. Ayer vimos el dracma, el bidracma, el tetradracma. Todos son pagos que se debían hacer para para mejorar la calidad de vida, para cruzar de un lugar al otro, para llegar, para pagar impuestos o tributos dentro de un sistema monárquico o un reinado. Pero ayer, cuando estábamos estudiando, lo que más me llamó la atención fue el significado de la palabra shekel o sekel, según lo busquemos. Significa examen y significa un estudio médico general. Ah, mire. Entonces, fíjese. Médico general. Un chequeo completo. Como ahora le llaman los doctores, te voy a decir ¿cómo dicen? Un estudio general, Sí, un chequeo completo, un check-out. Sí. Ajá. Entonces, me llama mucho Es una radiografía de todo, pero así, un examen meticuloso. Haga de cuenta que es su historia clínica. Y entonces viene el Señor, y en este parashá, que esto significa cuando cuentes o salgas también. Cuando salgas de un lugar, cuando vas a entrar a un lugar, hay un requisito. Exactamente. Entonces nos está hablando de dos cosas. El Señor, para hacernos salir de esa condición de la que mencionaba hace un momento Connie, tiene que tomar a este paciente normal, tenerlo en un quirófano un buen tiempo. Agarrar y examinarlo y hacerle una evaluación general para entonces decirle, estás enfermo de esto, de esto, y ofrecerle un diagnóstico certero. Y entonces poderle decir, como esta es la enfermedad que tú tienes, y esa enfermedad puede ser el jebuseo, el amorreo, el jerjeseo. Aquí está la receta. Le hace el examen. Aquí están las prescripciones para que apliques todo al pie de la letra. Te vas a tomar tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto. Exactamente. Entonces, así es como vas a dejar esa enfermedad que tienes, que se puede llamar jerjeseo, amorreo, jebuseo, o todas las anteriores. Entonces, si tienes eso tienes que tomar. Primero, antes que seguir, ¿dónde se lleva a cabo este examen? Si vamos a poner que es el tabernáculo, que el hombre simboliza el ser humano, porque dice que simboliza el tabernáculo en sentido figurativo, ¿verdad? Aunque no lo sea. Porque cuando Cristo vino, dice en Juan 1:1 y en Génesis 1:1, en el principio dice que solamente era el verbo. Amén. Hablan para hablar del examen. ¿Dónde se lleva a cabo este examen? En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, eso dice Juan 1:1. Y luego en el 1:14 dice, y aquel verbo tabernaculizó. En unos manuscritos dice tabernaculizó, en otros dice se hizo carne, se hizo un ser humano. Tabernaculizó entre nosotros y todos vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Cristo vino a tabernaculizar con el ser humano, entonces el ser humano, sabemos que Cristo, que Dios, es Jesús, Él es triuno. Cuando Cristo viene a mi vida, yo no nomás recibo al Cristo o al Mesías, yo recibo toda la plenitud de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Okay. Entonces el ser humano es tripartita. El tabernáculo tiene 3 partes: el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
El ser humano se compone de 3 partes literalmente, ¿sí? Un cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces, este examen minucioso, cuando el hombre, allá es el mundo, y es sacado del mundo, el hombre, pecador. Dice, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. De la gracia de Dios. Todos están condenados aquí. Entonces, el Padre tiene una sociedad enferma y moribunda, ¿verdad? Porque todos, dice que están muertos en delitos y pecados acá abajo. ¿De acuerdo? Pero ¿acaso, no, es el mundo, no son los que están aquí? Dice que todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y muertos en delitos y pecados, pero me van a decir, pero si yo no estoy muerto, me va a decir el hermano Jorge, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Pero la Biblia dice que si una persona no ha creído en el Mesías como su Salvador, está muerto en delitos y pecados. Eso dice la Escritura. Pero muerto, ¿a qué está muerto? Porque yo lo veo vivo. ¿A qué está muerto él? Está muerto él espiritualmente, pero vivo en su cuerpo y en su alma. Entonces aquí está, el hombre es cuerpo, con su alma pecadora pegado aquí. Aquí está su alma y aquí está su espíritu. Cuando el hombre pecador viene a Cristo, dice, y entra al atrio, que ese es el atrio, ¿qué hizo para entrar aquí? ¿Qué hizo, hermana Connie? Pues primero el Mesías tuvo que haber pagado un rescate y a precio de sangre, las 30 monedas que dieron por él, por su sacrificio, para que yo pudiera estar o tener parte en el atrio. Y ahí dice en Éxodo 30 que tenía que pagar una ofrenda a Yahweh de medio shekel. Tenía que pagar algo. Porque así con todo el pueblo. Ajá. Si alguien quiere pasar de allá para acá, tiene que pagar un precio. Cualquier que quiera pasar de allá para acá. Excepto los hijos de Dios no pagan nada. Ellos tienen un pase gratis. Lo que pasa Sí. es que toda la humanidad está contemplada dentro de ese sacrificio del Mesías, donde él pagó el rescate, y nosotros no podíamos pagar nada. Porque estábamos destituidos, no podíamos no teníamos pagar, ni con qué pagar, no podemos salvarnos nada. a nosotros mismos. No teníamos ni voz ni voto, éramos unas personas que no podíamos nada, esclavizados al pecado, enfermos. Yo no podía pagar un rescate para salvar mi alma. Entonces, Cristo pagó por toda la humanidad. Por eso cuando lo saca de aquí a un pecador y lo pone en el atrio, dice, por gracia, yo te traje de donde estabas, muerto en tus delitos y pecados, yo te saqué de ahí. Tú no hiciste nada, no pagaste nada, fue que pagué un precio por ti. Yo di mi sangre por ti. Así es. Ahora tú vas a dar tu alma por mí, pero aquí te voy a dejar. Por gracia estás aquí, en el atrio. El atrio simboliza el cuerpo del hombre. En el atrio suceden muchas cosas. Aquí es donde llega, hermana Isabel, el enfermo moribundo, a un quirófano, Desahuciado. Sí. a que lo examinen, a que le extirpen todo su pecado y no le van a poner anestesia. Es curioso, pastora, porque ahora que habla del atrio, hay un elemento del atrio que siempre se pasa por alto, que no se menciona.
Mencionamos el altar de bronce y mencionamos el lavacro, que son pasos que debemos seguir, pero nunca se menciona que en el altar hay 8 mesas que se utilizaban para el sacrificio realmente. En el altar lo que se hacía era que se quemaba ya la pieza, el animal ya sacrificado, pero el sacrificio se hacía en la mesa. El animal debía caminar a través de la puerta de las ovejas, ahí exactamente. Lo ponen ahí, lo abren y lo empiezan a quitar todo. Y allí era donde el animal era sacrificado y tratado para entonces ser incinerado y que subiera como algo más grato al Señor. Entonces, exactamente. Ya quedamos. El Señor tiene todos enfermos, muertos, delitos y pecados, llegan aquí, al quirófano. Aquí el paciente se le va a quitar todo mal que trae y no va a recibir ningún medicamento ni anestesia y tienen que quitar todo lo que trae. Y trae en su cuerpo, en su alma, en su naturaleza pecaminosa. Dice que trae miríades y miríades de demonios. Que cuando Cristo le pasa para acá, dice, cuando yo te introduzca a la tierra prometida, de aquí para acá, voy a matar a todos los que están ocupando ese lugar, ¿verdad? Voy a matar a todos tus enemigos. Yo los voy a sacar de tu vida. Voy a matar al cananeo, voy a matar al amorreo, voy a matar a los hititas, al jergueseo, al fereceo y al heveo, al jebuseo. Son 7 entidades. Fíjese, 7 entidades. ¿Y qué significa que a mí qué me dicen esos cananeos? Eran muy malos, eran hijos del diablo, eran unos idólatras, eran de lo peor, tenían un carácter, eran violentos, eran muy arrebatados. No, yo no quiero ser ese. Pues ¿sabe qué? El cananeo, el amorreo, el jebuseo, el fereceo, aún pueden estar en cada uno de ustedes y de nosotros, porque son espíritus que tienen poseída la mente de todos los seres humanos. Dice que nuestra lucha no es contra personas, es contra espíritus, contra potestades. Pero esos espíritus que en la Biblia llama, dice, los cananeos, tienen unas características que los vimos en la parashá. Las que más me sacaron a relucir fue que son violentos y son arrebatados. Y los amorreos, porque como esos espíritus nosotros no los vemos, son entidades demoníacas, pero poseen la mente del hombre y enferman su cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que llegar a un quirófano para ser examinado. Viene enfermo. ¿De qué enfermedades pueden venir ahí? Uno que esté influenciado por demonios. Ya vamos a ver más adelante. Por epilepsia, principalmente. Esquizofrenia. Depresiones. Ansiedades. ¿Ah? Ansiedad. Taquicardias. Presión baja, alta, arterial. Hasta diabetes. Hasta artritis. ¿Qué más? Bueno, ahorita que está mencionando estas situaciones, hermana, en Marcos 2:17 dice la escritura: al oír esto, Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, porque empezaban a cuestionar lo que él hablaba. Dice, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Está llamando sociedad enferma y pecadora. Nada más, por eso dije, ese no es el caso aquí. Aquí no.
Podemos haber enfermos o no, pero viene por un tipo específico de personas. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Yo sé que allá afuera hay muchos enfermos, porque yo tengo un enfermo en mi casa, influenciado por estos jergueseos y amorreos, que físicamente no tiene nada en su anatomía biológica y sin embargo está postrado en una silla sin tener nada, ¿sí? Sin tener nada. Va a todos los doctores y nunca le encuentra nada. Cuando una persona padece una enfermedad por muchos años y va con el doctor y le dices que tú no tienes nada, pero es que ¿por qué está mi cuerpo así? Pues yo no te encuentro nada. Son influencias demoníacas. Dice que los amorreos son belicosos. Siempre se quieren justificar diciendo que porque lo que sufrieron de chiquitos. Esos son los amorreos. Se sienten que en su infancia fueron maltratados y que por eso ahora son así. Y luego, las personas que tienen los influenciados por los hititas, dice que son personas muy vanidosos. Ay, la vanidad. Egocéntricos. Y los jergueseos son los que no están aquí ni allá, no entran ni dejan salir, ni dejan entrar, no se deciden. Estoy diciendo más o menos las características, no crean que son exactamente, ¿no? Es lo que yo he comprendido. Pero ustedes pueden hacer un estudio profundo, qué significan esos nombres, para que vean la conducta, pues. Manifiestan la conducta. Yo no puedo ver esos demonios, no puedo meterme al cerebro de una persona, pero sí puedo ver su conducta. Entonces digo, este tiene conducta, se comporta como los amorreos. Este tiene una conducta que parece a los cananeos. Y entonces hay los fereceos también. Son intrigosos, chismosos. Esos espíritus hacen a la gente que sea chismosa. Y los hebeos son personas miedosas, son tibios, que no están en el mundo, pero tampoco están. Los tibios, los fereceos, no, los hebeos son los tibios, que han sido, ya los sacaron el Señor de ahí, los salvó, los tiene aquí. Pero como nomás están en el umbral de la entrada, tantito se van al mundo, tantito están aquí, tantito allá. Y no se fijan ni en ningún lado ni en otro. Y dice, pues tú ni eres de aquí ni eres de allá. Así muchos dicen, es que yo no soy ni de aquí ni de allá. Entonces, ¿qué es eso? Una persona tibia. Y para todos hay una respuesta. Ya todos sabemos lo que le pasa a los tibios, ¿verdad? Según Apocalipsis. ¿Quién sabe qué les pasa a los tibios, hermanita? Los vomita, ¿verdad? Porque estuvo aquí, pero no se asimila. Y luego dice que tenemos los jebuseos. Esos son tremendos los jebuseos. Dice que esos jebuseos, esos demonios, porque no hablo de personas. Hablo de la influencia que tienen esas entidades espirituales en la mente de las personas y que se manifiesta en su cuerpo. Así llegamos aquí. Estamos en el atrio. ¿Sí, hermana Connie? Así es. Estamos en el atrio con todos esos demonios.
Dice que estos son tan malvados, esos espíritus inmundos, que vamos a leer un pasaje para ver qué nos dice de esos espíritus tan malos que son los jebuseos. Dice que son personas, son demonios que hacen actuar a las personas como psicópatas, como mucha rebeldía. Son muy rebeldes a las autoridades. Muy rebeldes. No quieren sujetarse a nada. Si son chicos, en edad de estudiar, son muy inteligentes. Pero como son tan rebeldes, que cuando están en la escuela sencillamente no pueden aprender nada, porque están influenciados por esos demonios malvados. ¿Qué dice en Job 24:5? Job 24:5. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Fíjese, salen de madrugada, porque dice que como los demonios imitan todo lo bueno, porque solamente los demonios no son creativos, sino que de lo que ya está creado, lo imitan, pero para torcerlo. Porque la Biblia dice que las personas que quieren tener una relación con Dios deben de madrugar. Dice, me encuentran los que de madrugada me buscan. Pues los malvados también madrugan para hacer sus perversidades. Satanás también madruga para estropear los planes de Dios en un hijo de Dios. Madruga para influenciarlo, para que aquel hombre el resto del día no cumpla con la voluntad de Dios. Y todo eso es cuando el Señor me saca del mundo y me lleva aquí, al atrio. ¿Cuánto tiempo quieres pasar en el atrio, hermana Connie? Pues porque no. si eres rebelde, si eres esto, tú vas a decidir cuánto tiempo te vas a quedar aquí sin cooperar. Sí, porque si manifiesto rebeldía o dureza, incredulidad, pues el Señor va a tenerme ahí un buen rato hasta que haya fe. Y analizando eso, hermana... A ver, aquí dijiste una cosa muy importante. Te va a tener aquí un buen rato. Ajá. Hasta que o entiendes o te asimilas a la voluntad de Dios. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No te vas eternamente aquí. Dice, pues porque no te asimilaste, dice, yo te voy a vomitar. Ajá, porque permanezco tibio. ¿En rebeldía? Ajá. ¿O tibio? Ajá. ¿Rebelde? Sí, porque ya lo vimos que pasó con Esaú. Por ejemplo, a Esaú también le asignó un tiempo y no reconsideró, y cuando ya lo hizo ya había pasado su tiempo y el Señor lo desechó. Lo mismo pasó con Saúl, ¿sí? Que le asignó un tiempo y luego no recapacitó, y cuando ya lo hizo ya era tarde, porque ya él prefirió estar consultando lo que Dios aborrece. Entonces, la condición que adquiere el ser humano, que se manifiesta después en nuestro cuerpo con algún tipo de enfermedad, como lo menciona, lo vemos por los evangelios, por todos lados. Por ejemplo, está el caso de la mujer encorvada, que lo menciona en el libro de Lucas, en el capítulo 13. Y por ejemplo, esa situación de la mujer encorvada, donde el Señor la endereza, pues nos habla de una condición de dureza, de amargura en la que entró la persona, que ya después se le fue deformando su cuerpo. ¿Sí? Entonces, también nos habla en el caso de las entidades que estábamos viendo, como los gadarenos, los gergeseos, los eteos, pues encontramos el caso del gadareno, al hombre de Gadara, en Lucas 8, donde también el Señor, al momento de tener contacto con él, solamente los demonios que tenía reconocieron la presencia de Dios en él y hablaron, echaron voces y pidieron ser enviados a un hato de cerdos. Pero también encontramos el caso del joven epiléptico,
que le fue llevado a Yeshua en Mateo 17, donde también era sacudido por estas entidades su cuerpo, y en el momento en que Yeshua lo toca, las entidades salen fuera para ser liberado. Pero también encontramos el caso del siervo del centurión en Lucas 7, donde el hombre llega a Yeshua, el centurión llega a Yeshua y le dice, te pido por mi siervo, porque tus discípulos fueron y no pudieron tampoco hacer nada. Entonces dice, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente con una palabra tuya sé que mi siervo va a sanar. Entonces está hablando, todo esto se mueve por fe, hermana. Si la fe no está en la persona, y la fe habla de no solamente creer por creer, porque puede decir las personas, pues yo tengo fe. Sí, pero ¿cuál es tu fe? La fe que menciona el Señor para que pueda manifestarse en tu vida y pueda hacer algo semejante como lo que menciona la palabra, es que lo que tú estás escuchando hoy, dice, si vas a buscar a Dios, entonces búscalo esperando encontrarlo. Y cuando ya estés en esa postura, entonces pídele de todo tu corazón, ¿sí? que te libere de la condición en la que te encuentras. ¿Para qué? Para que pueda tu cuerpo evidenciar que el Señor realmente ha llegado a tu vida porque te sanó milagrosamente. Entonces estamos viendo aquí que la enfermedad está relacionada directamente ¿con qué? Con el pecado del hombre. ¿Sí? Sí. Porque a todos estos enfermos estaban enfermos físicamente. Alejados de Dios. Eran liberados de los demonios que les tenían y quedaban sanos. Entonces los demonios son los que tienen enferma a la sociedad. Va a decir, pero yo no tengo demonios, yo nomás tengo una artritis. Bueno, dice, autoexamínate, a ver si nos tienes alguna raíz de amargura. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí todo lo que tiene que pasar. Él nos salvó por gracia, pero Él nos salvó porque ahora nos quiere liberar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar para podernos pasar a otro nivel, Entonces, hermana Isabel, ese examen que se hace aquí es el paso nada más el que habla ahí, ¿verdad? Del cheque. Como en toda valoración médica, siempre debe haber primero un examen general. El médico se acerca a examinar, a reconocer al paciente y a enseñarle cuál es su condición y qué es lo que tiene. En este punto inicial. Así es, para que entonces, a partir del estudio y del diagnóstico, se pueda proceder al proceso de la curación, que es ya sea medicándolo y llevando un tratamiento. Me llama la atención porque esto me recuerda al proverbio donde dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Proverbios 3. Exactamente. Entonces nos está hablando con esto que si la condición humana, tanto espiritual como física, en cuestiones de enfermedad y a nivel macro como sociedad, está determinada por la degradación del ser humano a través de la influencia demoníaca, entonces significa que el tratamiento, en la lógica, el tratamiento a seguir es la palabra del Señor. Entonces, la confrontación con la palabra inicialmente, para tener el diagnóstico correcto de qué tiene cada uno en particular y entonces proceder al tratamiento correcto. Y el tratamiento empieza, aquí no va a empezar el tratamiento. Aquí fue liberado porque si una persona quiere pasar luego de aquí, acá, no va a poder. Porque sencillamente no va a entender nada. Llega todo con velos. Aquí se le quita todos los velos, todo el trabajo se hace aquí a través de la palabra. Pero aquí, aunque él no entienda nada, por eso dice mi hermana Connie, aquí solamente es por fe, porque yo aquí no entiendo nada. Yo, ¿cómo voy a entender esos de los demonios? ¿Yo cómo los voy a entender si no sé ni lo que tengo? ¿Cómo voy a entender eso de que yo he sido salvo por gracia? ¿Cómo voy a entender eso de que Cristo murió por mí? ¿Cómo voy a entender eso de la cruz? No entiendo nada.
Aquí se permanece por fe. Hay una cuestión interesante, hablando en el contexto hebraico, del por qué sucedía de esa manera los sacrificios. Dice la palabra que nosotros también somos ovejas. Las ovejas ciertamente no tienen voluntad como nosotros, pero las ovejas debían llegar, después cuando hubo el templo, bueno, ya tuvieron su puertita para moverse, pero cuando era el tabernáculo debían entrar caminando para llegar hasta las mesas. Y el sacerdote, pues era el que realizaba el proceso. La inspección. Exactamente, la inspección de que estuviera limpia, de que no tuviera defecto. Exactamente, cumpliera con lo que se necesitaba para después proceder al sacrificio. Lo interesante aquí es que la ovejita tenía que entrar, o el corderito o el animalito, tenía que entrar caminando. Eso a nosotros en lo físico nos está hablando de algo muy importante, porque usted preguntaba al principio, bueno, ¿qué es lo que se examina? Ciertamente el Señor examina el alma, que es lo que sujeta a este cuerpo. Entonces, así como esa ovejita tenía que entrar caminando para subir, luego la subieran a la mesa y fuera sacrificada, etc. De la misma manera, nosotros tenemos que empezar a caminar, a buscar al Señor por propia voluntad. En otras palabras, para poder sacrificar lo que en este momento domina mi cuerpo, que es mi alma sujeta a la carne, entonces es necesario, dice Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Pero en el contexto correcto, de muerte, perdón, pero en el contexto correcto estaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta mente humana? Esta mente sujeta a la condición de enfermedad. Así es. Y aquí dijo algo bien importante. ¿Quién me librará? Entonces yo voluntariamente tengo que permitir que se me quite todas esas cosas. Voluntariamente. Si aquí yo llegué un rebelde sin causa, tengo que ceder mi voluntad. Aquí es donde se pierde el alma. Y una vez que yo ya aprendo a sujetarme, que cedo mi voluntad a Dios, entonces sí, estoy en el lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué está en el lugar santo, hermana Isabel? En el lugar santo hay 3 elementos importantes. Está la menorá, está... ¿Qué es la palabra? Exactamente, la luz. La luz. Que se nos hace perceptible. Cuando nos untamos colirio, dice ahí en Apocalipsis precisamente. También están 2 elementos importantes que nos indican 2 cosas. La primera son los panes de la preposición o los panes que se hacían. Estos panes se hacían con las ofrendas de masa que se entregaban. Y nos habla de algo muy importante, nos habla que para que esta luz nos alumbre en nuestra vida, nosotros tenemos que estar constantemente alimentándonos para que entonces nos podamos fundamentar. El alimento dentro del contexto hebreo era sinónimo de sustento y fundamento. Por esa razón, Yahweh habló al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio 8 cuando le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Está diciéndole, este alimento es físico, pero el que yo te ofrezco es sustento permanente para que entonces, exactamente, para que tu espíritu se nutra y haya vida eterna. Y para que pueda entonces yo ser liberada de toda esta opresión. Si yo no tengo el sustento de la palabra, ¿cómo mi mente va a ser transformada? Si mi mente estaba influenciada por tantos demonios, ¿cómo va a ser liberada? Es que hay un sí, lo vemos muy cerca las divisiones del tabernáculo, pero sí hay como un abismo entre una parte y otra, porque ya salir de una condición a entrar en una condición ya donde el Señor ya está tomando control de la voluntad de la persona. Más bien, el hombre ya la cedió. Ya el hombre ya comprendió, ya entendió la persona,
que tenía que ceder su voluntad. Porque aquí lo dice, mire hermana, es para que, ¿por qué la tiene que ceder? Dice, porque en Mateo 16 dice, entonces 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que su palabra es venir al lugar santo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos pecaminosos, niéguese a sus pensamientos, niéguese a su egocentricidad, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Los hechos solamente se van a manifestar en mi cuerpo, que es el atrio donde pasan muchas cosas. Entonces aquí, cuando ya el hombre se dio, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, ¿qué va a pasar? Ya empieza a trabajar el Señor en esa persona a través de la palabra, porque ya está siendo alumbrado, porque ya entendió, esa escritura que leyó ahorita hermana, ya entendió la persona que tenía que morir. Y en el atrio está el altar de bronce, donde es el altar del sacrificio, donde la persona ya entiende que tiene que sacrificarlo y nos lleva a Romanos 12:1-2, donde ya somos el sacrificio vivo, diario al Señor, donde ya hemos entendido que tiene que trabajar en nosotros y empieza una labranza de Dios en la persona, donde va a seguir abriendo tierra, sacando cosas que están ahí todavía guardaditas, a través de la palabra van saliendo. Pero ya no lo está haciendo solo, ahora está con precisamente por eso, porque ¿qué era lo que se quemaba en el altar del sacrificio? Se quemaba la grosura. Los sacerdotes y el resto del pueblo leví comía la carne magra, pero era necesario que se quemara todo lo que estaba por encima de la carne, que era la grasa. Si lo vemos dentro de la enseñanza que eso nos está ofreciendo, entonces debemos quitar todo esto que traemos de prejuicios y atavios y ataduras. Y posesiones mentales. Exactamente, para entonces poder brindarnos completamente al Señor. Mencionaste algo muy importante hace un momento. Hablabas de abismos entre espacios y espacios en el tabernáculo y después en el templo. Cada una de esas separaciones era un velo que tenía diferentes capas de diferentes tipos de telas. Azul, púrpura, hasta llegar a la tela más gruesa, que era de un animalito. Pero lo que más me llama la atención de eso es que la palabra velo en hebreo es la palabra kesud, y kesud significa cobertura. Entonces, dice Pablo, si no estoy mal, ahí en 1 Corintios 14, si no estoy mal, si no, por favor, corríjame, habla de velos, dice de quitar los velos. Entonces está hablando de que por cada vez que nosotros vamos avanzando en esto que él llamaba también la buena batalla de la fe o la carrera, debíamos ir quitándonos velos. Dice Pablo, de hecho cuando él conoció al Mesías, que lo encontró en el camino, no tenía una escama, no hablaba de muchas escamas, porque así también estamos compuestos nosotros, capas y capas y capas y velos que entenebrecen el entendimiento de la palabra del Señor. Y aquí es bien importante lo que acabamos de hablar y de ver. Él nos va labrando, Él nos va restaurando todo ese trabajo. Ya estoy yo aquí donde Él está trabajando con la palabra. Ya
Pero quiero decirles que no es que ya nunca voy a estar aquí y siempre voy a estar aquí. No, eso es salvo siempre salvo o siempre voy a pecar. No. El hombre, mientras está en ese trayectorio de camino a la tierra prometida, 70 veces caerá el hombre y 70 veces será levantado. Pero no quiere decir que 70 veces se va a ir al mundo y luego va a regresar. No, no, no. Está ya en el proceso. Peca. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, levantarse, arreglar su vida inmediatamente y no proseguir en el mal. No proseguir. Estamos en camino a Canaán, a la tierra prometida. Si ya está aquí en este lugar, estamos así. Así estamos en estos lugares. Aquí dice, cuando dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Porque uno siempre está, dice, constantemente tenemos que estar velando y orando porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, siempre quiere él que no avance. Si uno ya va por aquí, se te ha salido de aquí, va a ser lo imposible para que siempre estés aquí, viviendo en las obras de la carne. Es una lucha constante el poder avanzar paso a paso. Ya estás aquí, casi vas a entrar. Entonces, por eso ahí están los demonios que se oponen, como los que acabamos de ver, los que no dejan entrar. Hay oposición para que el hombre no haga la voluntad de Dios. Nosotros no vemos el mundo espiritual, no tenemos capacidad para identificarlo. Pero nosotros solamente podemos vencer todos esos demonios estando ya en la posición que estamos, de camino a Canaán. Ya andamos caminando, dice, ahora somos, ya estamos aquí en el lugar santo. Ahora, ¿quién me debe de dominar a mí, hermana Connie? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Yeshua mismo. Vivo como hombre espiritual, ya. Pues el Espíritu. Entonces, muchos creyentes se quedan mucho tiempo como carnales y no quieren avanzar de ahí. ¿Por qué no quieren salir de ahí? Por varias razones, pero principalmente es porque es una zona de confort. Aquí en el atrio, en el principio, lo único que tienes que hacer es creer, decir que crees, pero realmente el esfuerzo está en caminar, en avanzar a llegar a ese lugar santo para entonces sustentarme de la palabra, tener la luz me sea perceptible y entonces poder orar conforme a la voluntad del Señor, porque mi corazón, dice ahí el profeta, que dejó de ser duro para ser de carne, y eso habla en el contexto de un cambio completo en mi manera de pensar. Pero en ese cambio completo no quiere decir que ya estás perfecto, y aquí quiero hacer mucho énfasis, no quiero decir que ya nunca vas a pecar, o que salvo siempre salvo, hagas lo que hagas, porque hay esas corrientes que dicen salvo siempre salvo, no importa lo que hagas, y el otro que si pecas, derechito al infierno. Esas dos posturas son totalmente antibíblicas. Totalmente antibíblicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso y todos tenemos la responsabilidad de madurar en vida. Yo ya estoy aquí en este proceso ahorita. Estoy aquí, ya pasé de aquí para acá. Ahora yo voy a ser responsable. ¿Cómo voy a edificar mi casa espiritual? ¿Cómo la vas a edificar tú, hermana Isabel, tu casa espiritual? Porque hay dos maneras de edificarla. Sí, claro, con oro, plata, piedras preciosas para que soporte la prueba por fuego. Porque si lo hago por hojarasca, madera, heno, a lo que pasemos por la prueba, por el fuego, esto simplemente se inflamará y se evaporará. Y no todos vamos a ser probados, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
todos. Vamos a ponerlo, aquí somos tres hermanas. Ella sabrá cómo está edificando su casa. Solamente ella lo sabe. Ella me puede decir, no es que yo la estoy edificando con pura oro y con pura plata y piedras preciosas. Ella dice eso. Y yo puedo decir, pues yo mezclo la plata con el oro y la madera y no sé qué. Y ella puede decir, pues yo con puro heno, hojarasca y madera. Pero las tres vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. Y la obra de cada uno será probada por fuego. Las que construyen sobre madera, heno y hojarasca, dice que esas no prevalecen la prueba del fuego. Dice, y la obra de ese hermano será destruida y él será salvo como por fuego. O sea que se está arriesgando. Y el que construyó sobre madera, sobre oro, plata y piedras preciosas, el fuego puede derretir esos materiales, pero los va a desintegrar. No, se vuelve líquido, pero prevalece. Entonces, por eso aquí, esta enseñanza aquí de Mateo 17, vamos a tomarla aquí, porque estamos en la tierra prometida, pero la tierra prometida es estar en el lugar santísimo, que es cuando yo estoy en la presencia del Señor, pero solamente puedo estar cuando esté muerta, porque viva nunca voy a estar, ¿verdad? Viva estoy controlada por Él, pero muerta, dice que entonces, ya sea que yo muera, o ya sea que viva, yo seré resucitada y Él me tendrá en su presencia. Entonces, aquí la meta es que yo salga de aquí y vaya caminando hasta llegar al lugar santísimo, para ahí tener pase, ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, que es la tierra prometida. Y el Señor así nos quiere disciplinar constantemente, porque Él conoce muy bien la naturaleza caída. Sabe de dónde nos vino. Sabe que nos vino del enemigo acérrimo de Dios, de la serpiente antigua. Que nosotros no tenemos ni idea de lo que nosotros recibimos de mal, sino es porque aquí nos escribe a estos demonios que son los que trastornaron la mente del ser humano. Por eso, por su gran misericordia y poder y amor a sí mismo, Él tomó esa naturaleza maligna y maldita, la adquirió como hombre para liberarnos de esas entidades perniciosas. Esas entidades no son cualquier cosa que digas, ay, yo no tengo eso. Pues sí, dice que están en el inconsciente a veces, la mayoría.
sustento de la palabra, ¿cómo mi mente va a ser transformada? Si mi mente estaba influenciada por tantos demonios, ¿cómo va a ser liberada? Y para que Dios le hablara a Moisés en el Sinaí, ¿qué proceso tuvo que sufrir Moisés? Pues lo tuvo que sacar de Egipto primero, de todo el sistema en el que había crecido, de todo lo que pudo haberse contaminado. Literal le tuvo que haber quitado la grosura para dejarlo magro y luego empezar a instruirlo, a sustentarlo y enseñarle a servir primero. Primero le enseñó a ser un siervo en la tierra de Madián, a sustentarse del alimento que es la palabra, para empezar a conocer al Señor, porque de otra manera no lo hubiese podido ver. O sea que Dios no nos habla en medio de un sistema religioso. Nos llama a salir de ahí, para poder del sistema humano, y nos habla, hermana, dentro de una condición que nos genera aflicción. Al atrio llegamos, como lo dice la palabra, el Señor dice, llegaría el momento en que yo buscaré a mis ovejas, a las dispersas, a las dolidas, a las perniquebradas. Entonces, llegamos en una condición de sí caminando, pero moribundos. Ajá. Moribundos que necesitamos realmente que nos sanen. Así es. Si tenemos esa condición para llegar al atrio, es la que el Señor marca, porque no podemos seguir enfermos, pero no tener la actitud de ser sanados. Puedo yo buscar por mi manera médicos, hospitales, otras alternativas para sanarme. Uh-huh. Reconozco que estoy enfermo, reconozco que necesito ser sanado, pero no quiero la ayuda de Dios. ¿Quieres tus propios recursos? Quiero mis propios recursos. Entonces, esa no es la condición que se necesita para llegar al atrio. El Señor nos deja del umbral para afuera. Es lo que pasó con Moisés, porque Moisés creció siendo un príncipe y en él había orgullo, había pues toda esta parafernalia psicológica con la que se instruye a la realeza. Ahí. Y de por sí era un pueblo altivo pagano. Exactamente, de mirada soez, en el sentido de soberbia hacia los demás, porque eran considerados esclavos inferiores. Entonces tuvo que haberlo sacado de ahí, y ciertamente sí. Ahora que mencionas a las ovejas, me recuerda mucho esto a la iglesia de la Odisea, y que estás mencionando al profeta, porque a ellos les dice que son ricos, pero en realidad son pobres, y que están desnudos, ciego, y desventurado. Y desventurado. Y en esa misma condición, si lo traspolamos a lo que acabas de mencionar, es prácticamente, si no lo mismo. Entonces, nos está diciendo, mira, ponte la palabra, refléjate en ella, mírate allí, confróntate para que te des cuenta que realmente no tienes nada, sino que todo lo contrario, sin mí estás desnudo, desvalido y eres un desventurado. Entonces, ¿qué causa la enfermedad en una persona? Precisamente sentimientos de ese tipo. Me siento desnudo, me siento vulnerable, me siento desventurado y soy un desvalido por cuanto ya en términos finales he sido desahuciado. Pero sin embargo, si tiene orgullo, no puede depender de Dios. Exactamente. Sigue insistiendo en sus propias fuerzas. Entonces, para que aquí Yeshua también dice que en el monte alto, pues él tenía acceso directo, pues era el mismo Dios. Y Moisés tuvo acceso al lugar santísimo para que Dios le hablara en el monte Sinaí, porque él ya había pasado el proceso de la prueba. Entonces dice, y aquí dice, cuando están en ese monte alto, Yeshua, Jesús y sus discípulos, dice, he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Y qué fueron a hablar con él? Sencillamente fueron a decir lo que él ya sabía, pero para que constara de dos testigos que él ya estaba próxima a su muerte. Se lo fueron a decir Moisés y Elías. Entonces dice, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. Pedro estaba bastante intrépido. Pedro todavía no tenía la llenura del Espíritu Santo ahí, aunque ya se le revelaba, pero le faltaba madurar su carácter. Moisés y Elías ya sabemos lo que representa. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y cuando Pedro quiere que se queden ahí, dice que mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió, y he aquí que salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A él oigan. No, Pedro quería que se quedara Moisés y quería que se quedara Elías, porque Pedro todavía estaba viviendo su transformación. Él estaba hablando por sus propios sentimientos, por sus propias emociones. Al oír esta voz, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solamente vieron a Jesús. Porque Jesús es la única autoridad que está sobre Moisés, sobre Elías y sobre todo. Él es la máxima autoridad en el mundo espiritual. Cuando Él muere y resucita y su cuerpo es glorificado, dice que fue a la presencia del Padre y dice que se le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros ahora, ¿quién es nuestra máxima autoridad, hermana Connie? ¿El Mesías? Nada más. Amén. A Él vamos a oír nada más. Y pastora, el Señor Yahweh cuando habla, esto dice: a Él oíd, escuchad en otras versiones. Pero esto me llama la atención. Eso es algo que he hablado mucho con Connie particularmente, cuando habla de esta palabra oír, y la mayoría conocemos la palabra en hebreo, es la palabra Shema. Pero no solo habla de oír, habla de escuchar inteligentemente. Y también habla de convocar y entender. Dice Pablo que todos los misterios que antes no eran entendidos, por el Mesías, ahora tenemos entendimiento de ellos, parafraseando. Entonces, ¿por qué dice el Señor? A Él escuchen, porque al Mesías vamos a entender. Porque a través del Mesías vamos a tener revelación, claridad de la palabra y vamos a poder ser convocados. Exactamente. Porque solo aquel que escuche la voz del pastor puede ser va a ir en su encuentro. Pero ¿por qué Él nos puede revelar todo? Porque dice que Él cumplió, llevó hasta la última tilde de la J. Él cumplió con toda la ley de Moisés y con todas las profecías. En Él se cumplió todo, absolutamente todo. Entonces nosotros, ¿a quién tenemos que oír y a quién tenemos que seguir? Al Mesías. Solamente al Mesías. Entonces, y se fijan cómo Pedro quería que se quedaran. Y al final, el Señor se los llevó. Dijo, nomás los puso ahí, porque de hecho dice que Moisés, cuando murió, el Señor escondió sus huesos. Y que a Elías se lo llevó vivo. Lo hizo con el propósito para que luego se manifestara ahí y que sus discípulos lo vieran. Entonces los discípulos, voy en el 10. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario
que Elías venga primero. A ver. No. Sí, aquí vamos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque los escribas creían en el Mesías. ¿Creían en el Mesías los escribas? No. Pues, no en Yeshua propiamente, pero sí es... No, en Jesús, cuando estaba ahí. No, en Yeshua no. Lo rechazaron. En ese momento, cuando estaba con sus discípulos, Yeshua fue rechazado por su pueblo. Solamente unos pocos no. Los que lo reconocieron. Pero los otros lo rechazaron. Entonces, pues, no les vayas a decir. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir Elías, hermana Connie? Bueno, ahí, hermana, si analizamos primeramente el nombre de Elías, significa instrumento de Dios, significa Dios es Yahweh o mi Dios es Yahweh. Y el Señor no solamente estaba anunciando o hablando en el contexto de la palabra de Juan Bautista, por ejemplo, que era el que preparaba la senda para el camino al Señor, sino también estaba hablando a un futuro, ya también de su segunda venida, que es como nos encontramos ahorita, porque la aparición de Elías, si nos vamos a la Escritura, él apareció en un tiempo de gran apostasía, donde el pueblo estaba alejado completamente de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que pasa ahorita con la iglesia? ¿Sí? Aunque esté dentro de un sistema o de una estructura o una organización donde supuestamente se analice o se estudie la palabra, ¿sí? Lo que realmente está pasando ahí es que no hay conocimiento, ¿sí? Y están alejados realmente de Dios porque están siguiendo o se sigue teologías, doctrinas de hombre o fábulas, como menciona Pablo. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿qué hace? Levanta a personas, un remanente que viene siendo la iglesia fiel y verdadera, la iglesia legítima, que se encuentra también dispersa entre el mundo, en las naciones, pero son pequeños grupos de personas que están estudiando, que han vuelto a la palabra y que a esos el Señor llama los Elías, porque cuando nos vamos a la palabra en Reyes, primer libro de Reyes 19, el Señor le dice que Él guardaría a esas personas para ese fin, ese propósito, ¿sí? Esos dos testigos que los guardaría. Levantar a estas personas con el espíritu de Elías, que puedan llamar a la palabra o por medio de la palabra al pueblo, a la iglesia en donde se encuentra y mostrar la apostasía que vive, como en el tiempo de Elías, que era perseguido por Acab y por Jezabel. Entonces, sí nos deja mucho el Señor ahí, porque entre las naciones, hermana, encontramos que Elías es o fue un hombre de mucha fe, un hombre osado en valentía, pero también mostraba el celo de Dios. Entonces, esas características se manifiestan en la iglesia fiel y verdadera, en la iglesia legítima, que está siendo restaurada por medio de la palabra, trabajando en el lugar santo con la enseñanza, siendo labrada por el Señor, que se levanta con ese celo del Señor para ver la condición del pueblo. Y con la revelación. Exactamente, con la revelación de la enseñanza, de la palabra del Señor a través del Espíritu, para entonces traer de vuelta a todos los que están sumidos en la apostasía, sumidos en la idolatría, como en el tiempo de Acab y Jezabel, y donde se levanta el Señor por medio de Elías para llamar al pueblo, convocarlo y decirle: ya no divagues entre dos pensamientos, ya deja de estar edificando sobre la arena. Ven y yo te voy a edificar ahora y te voy a mostrar el fundamento que va a permanecer para siempre. Pero fíjense que hay una cosa bien importante. En Apocalipsis 11, 3, 4, dice que Elías va a venir en ese tiempo. Pero ¿para quién va? Elías ahorita está en este tiempo con nosotros.
en tiempo de la iglesia. Pero la iglesia, cuando venga Elías, ya no va a estar aquí. Es que va a ser resguardada, porque cuando Elías venga, según Apocalipsis 11:3, ya es la época de la gran tribulación. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11:3-4. Cuando vuelva Elías, el que está aquí profetizado, dice el 12. Bueno, primero dice, Elías viene, está hablando en futuro. Futuro simple. ¿Sí? Dice Apocalipsis 11:3-4. Y daré a mis 2 testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Esto, para los que estudian el libro de Revelación, estos 2 testigos solamente van a estar ya en tiempo de la gran tribulación. Para el tiempo de la gran tribulación, la iglesia está todavía aquí en la tierra. ¿Está aquí el reino de Dios en la tierra? No, ya no está, ya está resguardado. Está resguardado este remanente del que hablaba Connie. Está resguardado este remanente que siempre ha protegido el Señor a los que se han unido a Él. Dice que desde el éxodo en Egipto, de Egipto al Sinaí. ¿A quién guardó de las plagas, hermana Connie? Al pueblo de Israel que moraba en Gosén. Guardó a un grupo. Cuando el diluvio, guardó a un grupo. Cuando Sodoma y Gomorra, guardó a un grupo. Ahora que viene a hacer este juicio final, pues ese grupo, ¿quiénes? Somos los que hemos avanzado y que estamos en un lugar para entrar a las bodas del Cordero. Amén. ¿Sí? Ese es el grupo que va a ser resguardado, porque hay en la iglesia, hay los que van a entrar a las bodas del Cordero y los que no. De hecho, hermana, también la Escritura de Reyes menciona que hubo un resguardo de profetas en el momento que, bueno, un momento después, Elías huyó, pero previo a la huida de Elías hacia Oreb, hubo un resguardo de esos profetas que el Señor estuvo guardando de 50 en 50. Entonces, eso nos habla también de ese resguardo que el Señor anunció, pero antes de ese resguardo viene el levantamiento de Elías, diciéndole al pueblo: sigues apartado del Señor, vives en apostasía, divagas entre 2 pensamientos. Es la profecía. Exactamente. Y esa profecía también la dijo el profeta Malaquías en el tiempo pasado. Malaquías 4, 5, 6. Y en el capítulo 12, los que buscan Malaquías 4, 5 y 6 versículos, dice el 12 de Mateo 17. Porque ellos decían que Elías ya vino antes y ya viene otra vez, dice: mas yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Amén. ¿Qué dice en Malaquías 4, del 5 al 6? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso está hablando en la tribulación, que solamente viene para los moradores de la tierra. En ese grupo de gente, los moradores de la tierra se compone de Israel y de muchas naciones, ¿sí? Que no están en el resguardo. Y cuando dice que ya vino Elías y que hicieron con él lo que quisieron, se está refiriendo a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías y el poder de Elías, según Lucas 1,
13, 17, cómo trataron a Elías. Dice que fue rechazado y decapitado. Así rechazaban a los profetas de Dios cuando estaban advirtiendo al pueblo que se arrepintiera, porque iba a venir juicio, y un juicio grave. Los juicios han venido cuando han sido profetizados. No tenemos por qué dudar, ni un minuto por qué dudar, que ahora el juicio que está profetizado sobre todos los moradores de la tierra en este tiempo presente no va a suceder. Y esto nomás es una advertencia, porque nos está preparando para nuestro éxodo, para llevarnos a la tierra prometida. ¿Qué dice en Lucas 1, 13, 17? Y Mateo 11, 18, por favor. Ok. Lucas 1, 13, 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Imagínese usted que aquí hay tanta gente en el atrio. ¿Usted cree que el Señor quiere que todos estos se mueran si no dejan su rebeldía? Él no quiere, Él quiere que vuelvan su corazón a Dios. Pero va a llegar un momento en que el tiempo se acaba. ¿Qué dice en Mateo 11, 18? Mateo 11, 18 dice: porque vino Juan, que no come ni bebe, y dicen: demonio tiene. Lo tacharon de todo. ¿Les recuerda algo también de que acusaban a nuestro amado Mesías? Sí, también lo acusaban de que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Que era borracho, glotón. Que era borracho y que era glotón también. Entonces, cuando él baja de todo eso, de dar esa demostración, esas enseñanzas a sus discípulos, en el 14 dice: cuando llegaron, recordemos que llegaron, estaban en el monte alto, ya había sido transfigurado, les había anunciado la muerte a sus discípulos. Y cuando los discípulos lo vieron resucitado, porque su cuerpo era brillante. Y el 14 dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, porque es epiléptico y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esta enfermedad lunática habla de lo que estábamos hablando al principio. Son enfermedades mentales, porque este joven, esta historia solamente indica la verdadera naturaleza de la enfermedad. Esta era una enfermedad demoníaca lo que tenía ese niño, ese joven, ¿sí? Entonces le sigue diciendo: yo le he traído a tus discípulos, pero sencillamente no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Si nosotros persistimos aquí en ser sanados solamente por nuestra incredulidad, se está refiriendo a sus discípulos que ya le han llevado a este lunático. Pero estaban recién convertidos. Ellos eran hebreos, ¿verdad? Eran hebreos, estaban apenas se habían convertido, apenas habían cruzado el río.
No habían madurado. Eran incrédulos todavía. Sí, porque les menciona generación incrédula y perversa. Dice, ustedes son una generación incrédula, dice, y perversa. Pero hace una pregunta, de hecho es una pregunta retórica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Entonces nos da, exacto, pero también nos da a inferir que no eran tan nuevitos. ¿No? ¿A qué? Que no eran tan nuevitos en el tema. Ah, no, porque, pues si conocen muy bien las escrituras. Exactamente. Ellos. Y eso me lleva a volver al tema de la apostasía. Porque ¿qué es apostasía? Conocer la verdad. Y no hacer, exactamente. No hacer lo bueno. Exactamente. Hoy el Señor, le estaba justo comentando a Connie en la mañana, hoy el Señor me habló con Hebreos capítulo 5. Y precisamente habla de esto. Y si me permiten, del verso 11 al 14 dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Estamos hablando, estamos escuchando palabra del Señor, estamos comprendiéndola. Hay luz, hay revelación, hay sustento, hay alimento. Pero es difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Entonces no entienden, no comprenden, no hay revelación, no hay luz, no hay sustento, no hay palabra. Y no hay cambio. Y no hay cambio. Así, o sea, aquí están endurecidos, ya conocieron y aquí se endurecieron ya. Entonces, dice en el verso 12 del mismo texto, dice, de Hebreos 5, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así y es. habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto o inmaduro, en otras versiones, en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica constante, el estudio, el alimento, el sustento, el sacrificarse, el tomar nuestra cruz y seguir al Mesías. Así es. Dejarlo todo, ¿verdad? Porque yo no puedo tener todo eso si yo persisto en andar como a mí se me antoja. Y dice aquí, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Exactamente, aquí les está llamando, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Y en Romanos 11:20 dice la palabra, bien, dice, por la incredulidad, fíjense nada más lo que les pasó a muchos judíos, a todos esos que lo rechazaron, hermana, porque no todos le creyeron, muchos lo rechazaron. Así es. Y por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, entonces no te ensoberbezcas, sino teme. Y esto es para la iglesia. Ahorita que estaba escuchando, hermana, lo que mencionaba usted y lo que mencionaba Isabel, cuando dice el Señor, incrédula y perversa generación, nos habla de gente que no tenía fe y que tenía obras malas. Y esto nos lleva a lo que menciona Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Entonces, el Señor nos está llamando, hermana, a todos en este momento a que realmente manifestemos en nuestro diario vivir la fe que a Él le agrada, la fe que está escrita por todos los libros de la Biblia, la fe que no necesita ver para creer. Amén. Sino que cuando ya tú vas caminando conforme a esa fe que el Padre va trabajando en ti, entonces ves el resultado de lo que Él está haciendo. Pero para caminar, para tú seguir adelante no tienes que ver nada. No. Lo mismo que hizo el padre Abraham. Así es. Él caminó sin ver y caminó y hasta que caminó dice que siguió como al invisible y entonces vino la bendición. Y así como en el tabernáculo o en el templo, para ir de estación en estación tuvo que ir abriendo los velos
y en su continuo caminar, porque no se llega al lugar santísimo sin haber pasado el umbral del atrio, el umbral del lugar santo y el último umbral. Entonces nos está enseñando el Señor que en este constante caminar vamos a estar confrontándonos todo el tiempo con la palabra. Amén. Para ir quitándonos esos velos, esas ideas que traemos que no son agradables al Señor, e ir llegando para entonces habitar en este lugar santo y poder pasar con libertad, dice, al lugar santísimo. Por eso la Biblia no habla de pasado ni de presente, ni de futuro, es un presente continuo. Por eso aquí está claro lo de Moisés, está claro lo de Elías. Él dice, nada hay nuevo bajo el sol, lo que antes fue, será, y lo que es, ya fue hecho. Entonces, nosotros nos queremos ubicar o en el pasado o en el futuro. No, hermanos, tenemos solamente 24 horas para estar siempre conscientes de que mi lucha es continua, porque yo estoy en este cuerpo, aunque dice, yo ya pasé de este lugar, ahora estoy aquí. Es un ejemplo. Aunque yo estoy en este cuerpo, este cuerpo es donde está el pecado, la simiente maligna, la naturaleza pecaminosa. Pero yo ya no voy a militar según este cuerpo, sino voy a militar conforme al Espíritu. Amén. Ahora yo estoy gobernada. El Espíritu gobierna mi alma. Y mi alma, donde está mi voluntad, gobierna mi cuerpo, que está en el atrio, y este cuerpo se tiene que sujetar. Cuando yo recién llego a Cristo es cuerpo, alma y espíritu. Cuando ya voy madurando, entonces se invierte el papel, pero todos empezamos cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo voy madurando y ya estoy en relación íntima con mi Padre, entonces es espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí, esta parte de en medio, el alma, es la verdadera persona por la que se tenía que pagar el shekel. Es la verdadera personalidad, porque aquí yo ya soy salva, pero el Señor no me obliga a que yo siga caminando. Él me dice, tú decides. Yo aquí te dejo nada más la bendición y la maldición. Pero yo te sugiero que obedezcas para que tú sigas madurando. Porque si tú no obedeces, entonces dice, vas a caer acá y entonces de aquí acá. Eso es hasta cuándo lo vas a tener que estar soportando. Eso es lo que quiere decir. Porque Él viene a hacer juicio. Dice, y viene a pedir cuentas a todos, a ver qué hicimos con nuestra salvación. Va a pedir cuentas en qué hicimos en nuestro cuerpo. Si lo consagramos para servir a Dios o si no, para vivir conforme a mis concupiscencias. Entonces, seguimos diciendo, reprendió Jesús al demonio en el 18, el cual salió del muchacho y este quedó sano aquella hora. Hay un alto porcentaje de las enfermedades, que no puedo decir que el 99%, yo digo que el 100% no, pero vamos a decir que el 99% de todas las enfermedades, su origen es espiritual, o sea, es maligno, porque todo se refleja en el cuerpo. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, pues por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a cualquier monte alto, que es un demonio siempre, pásate para allá y se pasará. Para que crean es imposible. Mucha gente toma este versículo como diciendo, ¿cómo decir a esa montaña que está allá, el monte Everest, que se quite? No se habla de esa montaña, habla de las montañas que están en nuestra mente. Dice que son unas fortalezas que se han formado como rascacielos y nos tienen encajonados y que no nos dejan salir de aquí. Lo que pasa también, hermanas, es que en la Escritura nos habla de que en los lugares altos
se sacrificaban a los dioses falsos como Astarte y de qué manera lo hacían. Quemos. Entonces, ¿qué es lo que hacían en esos lugares? Pues quemaban incienso, pero también hacían orgías. Entonces prestaban sus cuerpos para de esa manera hacer un culto a estos dioses. Entonces, ¿qué es lo que está enseñándonos ahora el Señor? Que la conducta que adquirió la humanidad por causa de la caída en el huerto, de hacer mal uso de nuestro cuerpo, ¿sí? Para en prácticas detestables delante de Dios, ya sea de esa manera de sexo, porque es lo que también mueve mucho a la humanidad. Son tres. El sexo, la idolatría, sexo y la codicia. La codicia. Entonces, esas tres cosas están como en conjunto trabajando para destruir a la humanidad. Así es. Y de eso viene a librarnos el Señor, ¿sí? Porque la mayoría, toda la humanidad está metida ahí. En esas tres cosas. Eso cosas. Cayeron los reyes de Israel, principalmente Salomón. Así es. Él fue destituido por eso. Él, idolatría, porque la idolatría siempre lleva orgías con las concupiscencias sexuales. Y luego después el poder, la codicia. Perdón, eso justamente que están mencionando, esto también lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. Dice a partir del verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá está el mundo, aquí es el atrio. Así es. Porque todo lo que hay en el mundo es pasión de la carne, pasión de los ojos y arrogancia de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Amén. Entonces sigue diciendo nuestra enseñanza en el versículo 21, que algunas versiones no lo tienen porque ya sabemos por qué, porque vivían en idolatría, entonces usaban este pasaje para fines no bíblicos, ¿verdad? Así es. Porque dice, estos demonios, dice, pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. En otra versión dice que son legiones, que son, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice tu versión? Pero no la tienen ustedes, ¿verdad? Género. Este género solamente sale con ayuno y oración. ¿Qué significa género? Se refiere exclusivamente a esos demonios que les acabamos de describir, del cananeo, del amorreo, porque los cananeos eran totalmente idólatras y perversos. Ese es el género que mucha gente, no todos, están poseídos por alguno de estos demonios, y es muy peligroso. Por eso un buen siervo de Dios, un pastor, tiene que saber identificar muy bien cuando una persona viene, qué demonios lo están usando. Porque cuando el pastor no tiene discernimiento del mundo espiritual, le dice, no, pues vete con el psicólogo. Y va con el psicólogo. Y el psicólogo, ¿usted cree que va a tener discernimiento para saber de estos demonios? Él le dice, yo no puedo hacer nada por ti, entonces vete con el psiquiatra para que te dé medicina. Y yo tengo pacientes o hermanos, conozco 2 niños que están recetados por medicamento psiquiátrico. Y yo he visto esos niños aquí y sencillamente tienen demonios. Y los papás no saben y son cristianos y los papás los llevan al psiquiatra y al psicólogo. Y lo que tienen esos niños, posesión diabólica en su mente. ¿Y por qué? Pues porque han sufrido violaciones de chiquitos, porque han sido ultrajados en muchas maneras, porque ven mucho Pokémon, porque ven muchas caricaturas diabólicas, y todo eso atrapa la mente del niño de 5, de 7, de 3, y llegan a los 15, 16 totalmente ya con receta de un psiquiatra que tomen calmantes porque están epilépticos, que les dan ataques de ansiedad a niños. Es el mundo que estamos viviendo ahorita.
Hermana, es que en general las 7 entidades que menciona la palabra de los amorreos, gergeseos, hititas, todos estos 7, lo que tienen en común es llevar a un estado de corrupción en el cuerpo, hacer evidente en una enfermedad. O sea, el fin, cuando ya es como si fuera, y vuelvo otra vez a mencionar, como si fuera un cáncer en etapa terminal. Cuando ya se manifiesta una enfermedad en el cuerpo, es porque ya avanzó el problema mental de estas personas que son manipuladas por estas entidades que en su momento se vieron manifestadas en los cananeos y en la conducta que manifestaban, en los gergeseos y la conducta que manifestaban. Entonces, ahí el Señor nos está hablando a nosotros que si realmente escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón y empecemos a buscarlo antes de que eso que nos manipula en la mente y que se está ya mostrando en nuestro cuerpo con alguna enfermedad, alguna deformación en nuestro cuerpo, termine por aniquilarnos. Es el momento de voltear al Señor y ya no endurecernos y pedir su ayuda antes de que eso termine consumiéndonos. Sobre todo porque ahorita hay muchos padres que tienen hijos jóvenes y se está creando una generación que les dicen de zombies. Zombies, literalmente. Andan así como muertos en vida. Tienen unas manifestaciones muy extrañas. Ya la catalogaron así los científicos. Ya no saben cómo y no saben qué tienen esos jóvenes, por qué se comportan así. Pero sencillamente están poseídos en su mente por tantas cosas que empiezan a hacer desde chicos y que luego ya no encuentran qué hacer, les dan medicina y entonces los meten en ese rollo de la drogadicción. Y esos demonios, lo dice ahí, lo dice Yeshua. Dice, no salen más que con ayuno y oración. Entonces, sigue el 22. Dice que aquí va a anunciar la segunda vez que es revelada la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Dicen que ahorita nosotros estamos como muertos. La iglesia está dormida, ¿verdad? Y que después del tercer día va a resucitar. Eso es una realidad, porque son 3 días, son 6,000 años, está por terminarse ese periodo. La orden del Señor dada a Moisés para el pueblo es que les dijera que durante el primer y segundo día lavaran sus vestiduras para que el tercer día estuvieran preparados para subir a adorar. El cuarto día, ya que el Señor viene a hacer su obra extraña, una vez que su iglesia ya no está, su obra extraña va a llevar a cabo todo lo que está dicho aquí cuando Él haya levantado ese remanente. Y entonces lo que vendrá, lo que está profetizado que viene, vendrá. Amén. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo y le dijeron, vuestro maestro no paga el impuesto para el templo. Y Jesús le dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él siendo el rey de toda la tierra, a él le tenían que pagar el tributo, pero él dice que se humilló y se hizo como un hombre, y él pagó tributo como hombre para demostrar que era hombre verdadero y Dios verdadero. Entonces dice, pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, los hijos no pagan impuestos, pero él lo pagó. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás
un estatero o una moneda de un ciclo, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Usted cree que a Pedro le gustó que lo mandara al mar a pescar y que ahí estuviera hasta que encontrara un pez? No le gustó, pero estaba dándole una lección de obediencia y disciplina. Y el Señor así nos quiere disciplinar constantemente porque Él conoce muy bien la naturaleza caída. Sabe de dónde nos vino. Sabe que nos vino del enemigo acérrimo de Dios, de la serpiente antigua. Que nosotros no tenemos ni idea de lo que nosotros recibimos de mal, sino es porque aquí nos describe a estos demonios que son los que trastornaron la mente del ser humano. Por eso, por su gran misericordia y poder y amor a sí mismo, Él tomó esa naturaleza maligna y maldita, la adquirió como hombre para liberarnos de esas entidades perniciosas. Esas entidades no son cualquier cosa que digas, yo no tengo eso. Pues sí dice que están en el inconsciente a veces, la mayoría. Hermana Connie. Hermana, en ese último verso que menciona lo del pez, les estaba hablando de la señal de Jonás, hermana. Porque el estáter es una moneda de plata y la plata nos habla de redención. Y equivalía a 4 dracmas, que vendría a ser el salario de 4 días. Y el Mesías aparece en el 4.º milenio, en el 4.º día. Entonces les estaba hablando de la señal de Jonás, y la señal de Jonás, él fue enviado a Nínive, el Señor lo intercepta en Tarsis. ¿Y cómo lo quería? Y lo deja en un pez. Jonás clama al Señor dentro del pez, pero el nombre de Jonás significa paloma, ¿sí? Pero nos lleva el sacrificio o el tributo que se le daba al Señor con los palominos, y nos habla de paz. Y el Señor vino a dar la paz entre Él y la humanidad, a hacer la ofrenda de paz. Entonces estaba hablando del mensaje de la redención para la humanidad a través de Él mismo, como el tributo a Dios, a Yahweh, siendo la ofrenda de paz que reconciliaría a la humanidad con el Dios Altísimo. Amén. Entonces es algo tan impactante que el Señor nos esté mostrando cosas tan hermosas en su palabra, para poder comprender lo valioso que es la sangre del Mesías derramada en cada uno de nosotros. Porque recuerdo que dice la Escritura que cuando el Mesías estaba siendo juzgado y el pueblo pidió una persona que saliera en libertad, que era lo común que se hacía para Pesaj, el pueblo pidió que saliera Barrabás en vez del Mesías. Y el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Y eso nos llevó al Éxodo, cuando el Señor le da indicaciones a Moisés de que derrame sangre en las tablas de la ley. Sí, entonces nosotros ahora, hermanos, realmente somos o debemos de ser valientes en tomar el compromiso al cual nos ha llamado Dios. Amén. De ser sus hijos, porque la sangre del Mesías está sobre nosotros. Y nuestra conducta diaria o trae gloria y honra a su nombre, o pisotea la sangre del Mesías. Aquí es donde se pisotea la sangre del Mesías, aquí. Mucha gente aquí es salva y sencillamente insiste en esa conducta y está pisoteando la sangre de Cristo, dice. Y mayor condenación habrá. Hermanos, en este día cada quien que se examine a sí mismo, ¿en dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O a usted? ¿O usted está bajo la autoridad del Espíritu de Dios, su palabra y el señorío de Cristo? ¿O lo está gobernando su naturaleza pecaminosa siendo salvo? Pero si usted está pisoteando la sangre de Cristo,
Ya no hay nada más que hacer, hermano. Porque ¿cuál es el único pecado que no se... Por eso dicen que el Señor, cuando se presentó en el monte de la transfiguración, con Elías y con Moisés, se los llevó y se quedó él solo para que sus discípulos vieran que solamente, porque ellos eran hebreos y su tendencia era a irse siempre a las tradiciones, a irse siempre a las filosofías de los hombres. Esa era la tendencia de los hebreos, los primeros creyentes en el Mesías, irse siempre a lo que ellos conocían. Entonces, pero Él les advierte que sencillamente se los llevó, dice, no los dejé para que solamente a mí me sigan. Él no permitió que se quedara nadie más que Él ahí en ese monte, porque la ley y los profetas solamente son sombra y profecías. En el Nuevo Testamento dice, no debe quedar más que Jesús mismo, porque Jesús es el Moisés de hoy, el que nos quiere sacar de donde estamos para llevarnos a la tierra prometida. Pero yo tomo la decisión, ¿dónde quiero permanecer? Porque si yo no tomo en cuenta esta enseñanza, que es más claro, ahora sí que ni el lago. Jesús es el Moisés de hoy y como tal, dice, imparte la ley. ¿Cuál ley nos imparte Jesús ahorita? Más bien, Moisés o Jesús como el legislador del Nuevo Testamento. ¿Qué ley nos imparte? ¿Qué ley nos está impartiendo? Voy a poner un ejemplo. Yo estoy en este lugar, pero en mí existen dos leyes. La ley del pecado que está en mi cuerpo, que siempre me quiere jalar aquí, a que yo haga lo que esto quiere. Pero hay otra ley en mi espíritu, que es la ley que está impartiendo el Moisés de hoy, que es Cristo. Él nos está impartiendo la ley de vida. O sea que si una ley me quiere jalar para acá constantemente, tengo la ley de vida que me levanta, que es su palabra. Amén. Tengo la ley de vida que me levanta, entonces yo tengo siempre que estar haciendo un esfuerzo por sujetar mi carne y hacer morir día con día esta ley de muerte, de pecado, que no me va a dejar en paz hasta el día que yo ya no tenga este cuerpo. Y si me muero aquí, entonces yo ya no voy a pecar más, ya no tengo este cuerpo. Porque aquí muchos creyentes dicen, no, pero es que ¿qué le pasó a los que estaban en la cruz? Pues no estaban dos ladrones ahí, eran bien perversos y malvados. Y uno que se arrepintió en ese momento dijo, ciertamente te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y de ahí se creen muchos cristianos que van a poder hacer lo mismo que el ladrón de la cruz. ¿Acaso la posición de uno que está aquí en el atrio es como el ladrón? Pregunto, ¿es como el ladrón, hermana Connie? ¿El ladrón dónde estaba? ¿Allá o aquí? Ya estaba aquí. Entonces, si un pecador en el momento que está muriendo se arrepiente, y si se muere, ya no va a pecar, estará en el paraíso. Pero uno que está aquí, Señor, tenga misericordia, y se muere ahí, no sé qué pasa. Entonces, Jesús es el Moisés de hoy porque nos está impartiendo la ley de vida en cada creyente. Y Jesús también es el Elías de hoy y como tal habla por Dios y lo proclama a sus creyentes. Y esta es la herencia que tenemos nosotros ahora. Por eso nosotros estamos advirtiendo,
proclamando la palabra de Dios. Que lo que nosotros, cómo debemos estar preparándonos para estar listos cuando Cristo regrese por segunda vez. Porque Él va a traer liberación, pero también va a traer juicio a todos los moradores de la tierra. Hermana Connie, ¿otro comentario? Una oración, por favor. Alabado eres, Señor. Glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has dado el Shabbat. Hoy podemos unirnos contigo, Señor. Dedicarnos a escuchar tu palabra, a estudiarla, Padre. A saber, Señor, lo que tú quieres para nosotros. A reconocer nuestra condición, Señor, para salir de ella, primeramente por tu sustento, Padre. Permítenos, Padre, cuando sea necesario, hacer el alto en el camino y preguntar por la senda, Señor. Permítenos, a pesar de nuestra torpeza, caminar en tus designios, en tu palabra, en tus senderos, Señor. Bendito Padre, tómanos hoy, Señor, y esta semana que recién empieza o que está por empezar, terminado el Shabbat, danos luz, transfórmanos, Señor, tritúranos si es necesario, pero no nos dejes, Padre. Permítenos avanzar, permítenos ir caminando, Señor, para poder llegar a tu lugar santísimo, Padre, y postrados, Señor, con el rostro en el suelo, como lo hicieron los apóstoles cuando te vieron, Señor, convertido en gloria y majestad. Permítenos, Señor, a nosotros también verte, Padre, poder honrarte con nuestra vida, Señor, para que de verdad seamos testimonio, Padre, y no solo seamos lobos vestidos con piel de ovejas, con apariencia de piedad, sino que realmente, Señor, seamos hombres y mujeres valientes, esforzados en tu palabra. Que así como decimos creer, Señor, nuestra fe y nuestros actos, como enseñó Santiago, se manifiesten, Señor, integralmente en todos nosotros. Bendito Padre, a ti sea toda la honra, Señor, toda la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Yeshua, tu ungido, nuestro Mesías, Padre. Amén, Señor, y amén.